Los estudiantes denunciaron que fueron víctimas de discriminación en la institución donde asisten, la institución educativa donde asisten, en el interior del país. Tanto el Ministerio de Educación como el PRONACIDA, porque ellos son portadoras del VIH, ya tomaron intervención en el caso, Waldir. Contanos más, por favor, adelante. Asimismo, compañeros, si nos acercamos hasta el Ministerio de Educación y Cultura, específicamente al Departamento Jurídico, donde la abogada Sonia Escauriza nos hablaba acerca del filtro de esta información de la familia de estas niñas, una de 11 y otra de 13 años, que fueron discriminadas en su propia institución educativa en la zona de Edelira, departamento de Itapúa. Las niñas fueron discriminadas por sus propios compañeros por supuestamente tener la infección del VIH. Sin embargo, el Ministerio de Educación ya toma acciones con respecto a esta situación y va a estar enviando en la semana entrante ya envía un equipo de trabajo en conjunto con el PRONACIDA para poder trabajar con esta familia en específico y por otro lado también con la comunidad educativa y la comunidad en general. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba la abogada Sonia Escauriza del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación y Cultura con respecto a este caso de discriminación en una institución educativa. Las niñas se sintieron un poco agredidas por los compañeros y discriminadas en cierto modo por los dichos de los compañeros, lo cual fue directo a la mamá como corresponde a decirle cómo se sentían estas niñas y están bien afectaditas están las niñas. Es por eso que tomamos como algo prioritario para nosotros la contención de la niña. Y ya estamos hablando con la institución educativa, con los supervisores, a fin de ayudarlas pedagógicamente a estas niñas. Obviamente también el PRONACIDA ya toma acciones al respecto porque va a estar trabajando en conjunto con el MEC y nos hablaba la doctora Sonia Maidana, su directora justamente de ese programa, y nos hablaba de que existen 3 casos en donde se puede estar revelando estos datos. ¿Cuáles son los casos? Cuando se trata de una adopción de niños para que los padres puedan tener el conocimiento de que esta persona o de que este niño está infectado con el VIH. Por otro lado, cuando se trata de una persona procesada vía judicial o fiscal, se pueden develar estos datos. Y el último dato es cuando el paciente se encuentra en coma y necesita algún tipo de tratamiento. Entonces, algún familiar más cercano o algún amigo tiene que tener ciertos conocimientos de su situación de salud. Esos son los 3 puntos en los que solamente pueden develar estos datos, no así como en el caso de estas niñas dentro de una institución educativa. Vamos a escuchar con respecto a las estadísticas, con respecto a este caso, compañeros, el aumento, las cifras de las infecciones del VIH aquí en nuestro país. Desde el Programa Nacional enviamos una trabajadora social y una psicóloga, ¿verdad? La psicóloga está capacitada, es una persona con mucha experiencia que hace justamente el trabajo de revelación diagnóstica, le llamamos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos actualmente 181 niños en tratamiento antirretroviral, ¿verdad? La mayoría de los niños consultan en el Centro de Referencia Nacional, que es el Instituto de Medicina Tropical. Nuestra epidemia es una epidemia estable, tenemos en el año 2015, que es lo que cerramos a mediados de este año los informes epidemiológicos, tenemos 1.430 nuevos diagnósticos, ¿verdad? De los cuales son menores de 15 años el 2.3%, ¿verdad? Son menores de 15 años, ¿verdad? Y el resto mayores. Y como ustedes podrán escuchar, tanto la autoridad del Ministerio de Educación y Cultura y por otro lado también del PRONACIDA, en la semana entrante ya toman acciones con respecto a esto, envían el equipo para trabajar con la familia, con las niñas. Lo decía la doctora Sonia, que se envía una trabajadora social, una psicóloga también para la contención psicológica de estas niñas y evidentemente también el Ministerio ya le dio el paso libre para que ellos puedan ausentarse de lo que resta del año en la institución educativa sin perder los trabajos que se le tenga que hacer dentro de esa escuela, compañeros.